La convivencia escolar y el acuerdo escolar de convivencia. Secretaría de Educación de Veracruz, 2015. La convivencia escolar requiere de prácticas sociales y pedagógicas, así como de una estructura y organización sólidas en el trabajo cotidiano. Esto es posible mediante un marco de acuerdos que ayude a regular y orientar dichas prácticas, al igual que los comportamientos de los distintos actores en pro de una convivencia inclusiva, pacífica y democrática. Para ello es necesario clarificar qué se entiende por convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? Es un proceso dinámico y de construcción colectiva que permite entablar relaciones interculturales, incluyentes, democráticas y pacíficas entre los integrantes de la comunidad escolar, favoreciendo ambientes propicios para el aprendizaje. La convivencia no solo se refiere a la simple coexistencia entre las personas, también deberá verse reflejada en las acciones individuales y colectivas que posibiliten el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, los buenos tratos, el diálogo, el aprecio y el reconocimiento de la diversidad en sus diferentes manifestaciones, así como el fomento de valores democráticos y de una cultura de paz. En este sentido, la convivencia es una herramienta fundamental para aprender a aprender, al tiempo que constituye un fin en sí misma, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir, propiciando el desarrollo integral del ser humano. CEP 2015. La convivencia al interior de las escuelas será abordada desde 3 dimensiones generales interrelacionadas entre sí. Convivencia inclusiva. Reconoce el derecho a la dignidad de las personas por el simple hecho de serlo, sin importar su religión, etnia o nacionalidad, condición social, edad, género, preferencia sexual, discapacidad, condición de salud, opiniones o cualquier otra característica personal. Dentro de la escuela se trata de valorar y respetar la diversidad de los actores educativos, así como eliminar las prácticas discriminatorias y de exclusión social, principalmente de los niños y adolescentes que son el centro del quehacer educativo. Convivencia democrática. Implica la participación y la corresponsabilidad en la construcción y el seguimiento de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Además, tiene una fuerte relación con la forma en que se gestionan los desacuerdos y los conflictos que surgen en el grupo, de tal forma que las soluciones sean por la vía pacífica, priorizando el diálogo, la negociación, la comunicación, el consenso, la participación, la deliberación y la toma de decisiones encaminadas al bien común. Es imprescindible el reconocimiento de los alumnos como sujetos de derechos y deberes, capaces de participar en las decisiones y de convivir en apego a los principios democráticos. Convivencia pacífica. Se refiere a la capacidad de establecer relaciones personales y colectivas con base en el aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes comunes y la reparación del daño. De esta forma, se aspira a que toda persona sea capaz de dar respuesta a los conflictos que se presentan dentro del aula y la escuela por una vía pacífica, usando el diálogo como herramienta fundamental para tratar aquellas situaciones de desencuentro entre pares o grupos, así como el respeto y cumplimiento de las normas. Aplica el enfoque a los derechos humanos. El enfoque de convivencia escolar está centrado en generar en los estudiantes la capacidad para tomar decisiones responsables, respetando su autonomía y sentido crítico, de tal manera que internalicen la razón de las normas y desarrollen habilidades para convivir. Lograr que la comunidad escolar labore bajo este enfoque implica modificar el concepto de disciplina, en el entendimiento de que el alumno disciplinado no es aquel que obedece por imposición, sino quien toma decisiones responsables en favor del bien común, capaz de autorregularse y de actuar en razón de las consecuencias para los otros involucrados, que comprende a fondo el sentido de las normas, lo que aumenta la posibilidad de respetarlas. ¿Qué es un acuerdo escolar de convivencia? El acuerdo escolar de convivencia
es el documento elaborado en cada uno de los planteles de educación básica, con la participación de toda la comunidad escolar para gestionar la convivencia en la escuela. En él se definen las conductas deseables y los compromisos de todos para su logro, considerando la igualdad, sin discriminación de ninguna índole, tal como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el resto de la normatividad aplicable. En este sentido, podemos entender que los acuerdos escolares de convivencia se refieren a la normatividad de cada escuela, que responde a las características de su contexto económico, social, cultural, lingüístico y étnico, y a las necesidades de los alumnos, que contribuye a orientar y regular la convivencia armónica, además de organizar la vida al interior de la institución. Cada acuerdo será un reflejo de la cultura escolar. Si partimos de esta idea, una de las tareas principales de la escuela para el establecimiento de los acuerdos escolares de convivencia es identificar cómo son las prácticas de convivencia. El proceso de autoevaluación es el elemento básico para lograrlo. Esto nos ayudará, por ejemplo, a definir cuál será el sentido de las normas que se incluyan en los acuerdos, qué tipo de normas esperamos que se promuevan en la institución y cómo será la participación y el compromiso adquirido por todos los integrantes de la comunidad escolar. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del acuerdo escolar de convivencia? Un acuerdo escolar de convivencia está constituido por 4 elementos fundamentales, que son propósitos, normas, compromisos y medidas disciplinarias. Propósitos. En este apartado, cada escuela deberá definir el porqué de sus acuerdos escolares de convivencia, lo que espera lograr con su implementación y justificar los pasos que seguirán para alcanzarlo, con base en los lineamientos para la gestión de la convivencia en escuelas de educación básica y media superior del estado de Veracruz. Para esto se requiere tener claro el motivo de la necesidad de un acuerdo escolar de convivencia, justificando lo que toda la comunidad escolar construirá en consenso, en beneficio de una mejor convivencia. Se toman como marco referencial los aspectos normativos y formativos que permean su elaboración y las necesidades socioeducativas del contexto interno y externo de la escuela. El apartado se construirá con la participación activa de la comunidad educativa bajo la guía y la estrategia que se consensúe previamente por el Consejo Técnico de las instituciones o la instancia colegiada que corresponde. Normas. Las normas son expresiones de valores que rigen el comportamiento esperado en el contexto escolar. Definen con claridad lo que es aceptable o inaceptable en el salón de clases o institución. Deben trabajarse como normas para la vida, es decir, aquellas normas que remiten a principios éticos o valores llamados universales que tienen vigencia en cualquier tiempo y espacio. Compromisos. Para favorecer la convivencia se requiere que todos los integrantes de la escuela adquieran ciertos compromisos para poder cumplir las normas. Se elegirán cuáles son las acciones precisas que nos ayudarán a cumplirlas. El siguiente esquema pretende clarificar su elaboración. Por ejemplo, paso 1, norma. Elegir la norma a la que se le dará cumplimiento. El paso 2 toma en cuenta a los integrantes. Elegir quiénes participan en el cumplimiento de la norma. El paso 3, compromisos. Redacción del compromiso adquirido. Por ejemplo, en el paso 1, todos los integrantes de la escuela mantenemos limpios los espacios en donde realizamos nuestras actividades. Esa sería la norma. El paso 2, participan alumnos, maestros, personal directivo, padres de familia y personal de apoyo. Ahí mencionamos a los integrantes. En el paso 3 es donde se realiza la redacción del compromiso que asumirán los integrantes de la escuela. ¿Y qué sería? Todos los miembros de la escuela depositamos la basura en su lugar. Medidas disciplinarias. El diseño de un sistema de normas que garanticen la convivencia en el contexto educativo requiere que se incluyan consecuencias ante su incumplimiento y la exigencia de que se materialicen en todos los casos para asegurar la efectividad del propio sistema. Definir las medidas disciplinarias que acompañarán las normas establecidas de nuestra escuela en caso de infringirlas es una tarea compleja y existen determinadas claves que nos pueden ayudar.
La acción consecuente del incumplimiento de una norma debe tener una finalidad educativa y formadora, por lo que será entendida como una estrategia para aprender a desarrollar determinados hábitos o actitudes útiles para la vida. Ha de ser una consecuencia coherente, acorde a la acción cometida, que enseña al infractor y al grupo nuevas vías de actuación efectivas. Una sanción excesiva o desproporcionada conduce a la falta de comprensión de la misma e incluso a la rebelión. Por lo tanto, debe existir una relación lógica, compartida y proporcional entre la norma y la sanción asociada. De lo contrario, solo conseguiremos obtener una disciplina coercitiva o punitiva impuesta. Es precisamente esta asociación lo que diferencia un castigo de una sanción educativa. Aquí aparece el ejemplo de una falta cometida. Un alumno raya con marcador permanente el mobiliario escolar. La sanción con carácter punitivo sería que se le expulse de la clase, y una consecuencia acorde a la acción cometida y en relación lógica con la falta sería que se le pida que limpie el mobiliario afectado. ¿Para qué elaborar un acuerdo escolar de convivencia? Las escuelas mexicanas no son ajenas a los problemas de violencia que impactan en todos los contextos sociales de nuestro país. Cotidianamente se presentan problemas de comportamiento en sus diferentes expresiones que afectan a los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que requiere de respuestas formativas asertivas por parte de la comunidad escolar. En muchos casos la escuela carece de estrategias sostenidas que apoyen a los alumnos a regular su comportamiento. Contrario a esto, se etiqueta a los alumnos problema o a quienes no se ajustan a la escuela y a sus características, excluyendo a quienes son diferentes o no se adaptan a la normatividad establecida previamente. En esta lógica de exclusión se encajona a todos por igual porque tienen en común un mal comportamiento, como si pudieran tener las mismas sanciones aquellos que no llevan el uniforme y quienes se golpean o pelean afuera de la escuela. De acuerdo con Martínez Otero, al hablar de problemas de comportamiento, plantea las siguientes distinciones. Disrupción en las aulas. Se refiere a las acciones de baja intensidad que interrumpen el ritmo de las clases, comentarios, risas, juegos, movimientos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje o que impiden o dificultan la labor educativa. Indisciplina. Desórdenes de la vida en las aulas, que constituyen un serio problema escolar, incumplimiento de tareas, retrasos injustificados, falta de reconocimiento de la autoridad del profesor, etc. En ocasiones incluso se llega al desafío, a la amenaza y a la agresión del alumno hacia el profesor o viceversa. Vandalismo y daños materiales, maltrato o destrucción de instalaciones o materiales escolares, mesas, cristales, paredes y armarios, grafitos obscenos, amenazantes o insultantes, quema de libros, etc. Acciones que equivalen a demostraciones de fuerza de los actores. Violencia física es la que se ejerce contra las personas. A ese respecto se ha detectado un alarmante incremento de portación de armas de todo tipo y de episodios de extrema violencia en los centros escolares, lo que ha llevado a adoptar medidas drásticas en las escuelas de algunos países. Maltrato entre pares. Procesos de intimidación y de victimización entre pares, como es el acoso escolar o bullying, o lo que es igual entre compañeros de aula o de centro. Aunque a veces no trasciende, es un fenómeno extendido que consiste en maltratar con distintas modalidades, psicológicamente o físicamente, a otro alumno. Para la escuela ha sido una tarea muy compleja responder adecuadamente ante estos problemas de comportamiento de los alumnos y, sobre todo, actuar asertivamente en favor de una convivencia pacífica, democrática e inclusiva, promovida entre todos los actores educativos, en ocasiones porque es el mismo personal directivo y docente quien toma las decisiones sobre el comportamiento aceptado de los alumnos y sus sanciones en caso de ocurrir lo contrario, sin tomar en cuenta a los padres, y mucho menos escuchar las opiniones de los estudiantes. De esta forma se niega el derecho de participación en la toma de decisiones, posicionando relaciones verticales de poder
de imposición y autoritarismo. Actualmente muchas instituciones educativas cuentan con un instrumento que regula de alguna manera el diario convivir de la comunidad educativa. Se trata del reglamento escolar o reglamento interno, que por lo general está conformado por una serie de artículos que premian o castigan, prohíben y coartan determinados comportamientos, casi siempre de los estudiantes dentro de la institución educativa. Este instrumento es realizado en la mayoría de los casos por las autoridades del plantel, con la colaboración de los docentes y con poca intervención activa de los estudiantes, salvo en el momento de su conocimiento y aplicación. En muchas escuelas, la cooperación de los padres de familia queda limitada a los consejos escolares de participación social, la asociación y sociedad de padres de familia o los patronatos escolares, según sea el caso. Se ha detectado que estas estrategias no han dado los resultados esperados en favor de la convivencia, puesto que prevalece un enfoque orientado a salvaguardar un conjunto de convenciones escolares más que de promover comportamientos para aprender a convivir de manera respetuosa y pacífica con otras personas. La orientación de los reglamentos escolares tiende más hacia la sanción que a la formación. De igual manera, se aprecia un problema de escasa o nula correspondencia en la formulación de medidas disciplinarias respecto de las faltas a las que aluden. Se observa también poca consistencia en la aplicación de las normas, la cual tiende a generar climas de aula y escuela fundamentados en el autoritarismo e impunidad, lo que propicia la subordinación hacia la autoridad. De acuerdo con Burgueño y Mena, tradicionalmente los acuerdos de convivencia han sido construidos desde un enfoque basado en la obediencia y no de la formación de ciudadanos autónomos y responsables. Se habla de un enfoque heterónomo, que significa que la norma viene de afuera, contra un enfoque de autonomía. La norma es una apropiación personal. La expectativa está puesta en que los estudiantes sigan las órdenes y acaten las normas. Debes hacerlo, el reglamento dice, sin necesariamente reflexionar acerca de la relación de ellos con el logro de los objetivos educativos. Me conviene hacerlo porque esto me permite lograr esto otro que me es relevante. Es común que las normas tradicionalmente definan lo que no está permitido hacer en lugar de aclarar la conducta esperada. El supuesto es que los estudiantes, a partir de las sanciones aplicadas al momento de realizar una conducta inadecuada, aprendan a no volver a realizarla. Ese es un enfoque sostenido en el castigo, mas no en la formación del sentido de la relación y modelo de convivencia que se quiere establecer. La siguiente tabla, elaborada con base en Burgueño y Mena, presenta las perspectivas tradicional y formativa de la disciplina bajo el modelo de obediencia y el enfoque de convivencia, respectivamente. En la primera columna se nos presentan los criterios de comparación a que nos vamos a hacer referencia. En la segunda columna está la perspectiva tradicional de la disciplina o el modelo de obediencia. Y en la tercera columna está la perspectiva formativa de la disciplina, que sería el enfoque de convivencia. Por ejemplo, hablamos de la meta principal. De acuerdo a la perspectiva tradicional, sería que los alumnos sigan órdenes. En cambio, en cuanto a la perspectiva formativa, sería enseñar a los alumnos a tomar decisiones responsables, desarrollar en los alumnos competencias sociales, pensamiento crítico y autonomía moral que posibiliten una convivencia positiva. Posteriormente se comparan tres supuestos. El primero, de acuerdo a la perspectiva tradicional de la disciplina, sería: el alumno aprende en reacción con el control externo de los adultos. La perspectiva formativa de la disciplina o enfoque de convivencia, en este caso, sería: el alumno aprende a internalizar el sentido de las normas y desarrollar las habilidades sociales necesarias para convivir positivamente con otros. Para la perspectiva tradicional de la disciplina, el alumno disciplinado es aquel alumno obediente que respeta y hace lo que el adulto considera adecuado, acata y asume normas.
En cambio, para el enfoque de convivencia, un alumno disciplinado es aquel alumno capaz de tomar decisiones en pos del bien común, se regula autónomamente, haciéndose responsable de sus acciones. En cuanto a la perspectiva tradicional o modelo de obediencia, la gravedad de la transgresión es independiente de las características personales de quien transgrede y del contexto en que se produce la transgresión. En cambio, en el enfoque de convivencia, se intenta comprender la transgresión en el contexto en que ocurrió y acogiendo los significados que le otorgan los actores involucrados. A continuación se comparan los efectos sobre los valores y actitudes de los alumnos. En el modelo tradicional de obediencia, el comportamiento se realiza con base en la minimización de consecuencias negativas, es decir, actúo para tratar de no recibir castigo. En cambio, en el enfoque de convivencia, el comportamiento se realiza a partir de la coherencia entre las normas o los valores personales que han sido internalizados y el actuar. Se actúa en pos de consecuencias sobre los otros involucrados, y en caso de haber perjudicado a alguien, es conducido a una conducta reparadora. En el modelo de obediencia hay escasa comprensión del sentido de las normas. En cambio, en el enfoque de convivencia, los alumnos comprenden el sentido de las normas, lo que posibilita que las respeten. Y finalmente se compara a los destinatarios. En la perspectiva tradicional de la disciplina o el modelo de obediencia, los destinatarios solamente son los alumnos. En cambio, en el enfoque de convivencia, es toda la comunidad escolar. Desde esta perspectiva, un acuerdo escolar de convivencia requiere considerar normas y procedimientos que favorezcan la comprensión del sentido de estos, la toma de decisiones responsables y con autonomía moral, el desarrollo de competencias sociales, afectivas y éticas con capacidad de reflexión. El rol del adulto, más que resguardar el cumplimiento de las normas, es promover la reflexión y el análisis del sentido de la normativa, así como sus consecuencias. Por esta razón, resulta imperante para las escuelas elaborar los acuerdos escolares de convivencia con un enfoque nuevo, en donde todos participen en su construcción y establezcan acuerdos que determinen nuevas formas de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. El acuerdo escolar de convivencia es una herramienta de carácter formativo que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, contemplando, a su vez, la colaboración de toda la comunidad educativa. Asimismo, debe quedar claro que no se trata solamente de un cambio de nombre al reglamento interno, sino de una nueva visión que deja insubsistente la verticalidad y la imposición. Su espíritu se sostiene en la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, desde un enfoque de derechos y responsabilidades. Contar con el acuerdo escolar de convivencia, a la par de generar los ambientes de aprendizaje, brindará herramientas y ayudará a cambiar el enfoque tradicional en donde se enseña únicamente a los alumnos a obedecer, sin permitirles reflexionar, analizar y proponer posibles situaciones ante los conflictos que se presentan tanto en el contexto social como en el escolar. Se pretende así promover un enfoque de convivencia en el cual los alumnos puedan tomar decisiones responsables y comprometerse con la coexistencia pacífica. Resulta fundamental que en las escuelas se implementen diferentes estrategias y acciones a partir de su ruta de mejora escolar o plan de mejora continua, para generar, en conjunto con alumnos y padres de familia, la promoción de ambientes de aprendizaje idóneos que logren erradicar la violencia y el acoso escolar. Por esta razón es primordial el establecimiento de los acuerdos escolares de convivencia. La elaboración de los acuerdos escolares de convivencia, su conocimiento, discusión, apropiación y reflexión a partir de comportamientos que salen de estos acuerdos será determinante para la convivencia y su impacto en los aprendizajes y la formación ciudadana. ¿Quiénes intervienen en la elaboración del acuerdo escolar de convivencia? Los acuerdos escolares de convivencia deben ser construidos entre toda la comunidad escolar. Su participación es fundamental para apropiarse de las normas y los compromisos establecidos,
ya que cuando las normas son producto de la participación de todos, se evitan las decisiones arbitrarias e injustas, y son los propios alumnos, docentes y padres quienes se comprometen y vigilan su cumplimiento. La elaboración de un acuerdo escolar de convivencia debe resultar del debate, la discusión y la participación de los integrantes de la comunidad educativa. De esta forma, pueden identificarse y respetar las normas y las medidas disciplinarias al tener claridad de su necesidad de incorporación al acuerdo. Cuando un acuerdo escolar de convivencia no es elaborado por todos, pierde su sentido y finalidad y se percibe como una imposición. A continuación, observamos la importancia de la participación de los diferentes actores educativos. Primero está el personal directivo. La escuela requiere de una autoridad educativa que gestione la convivencia y que sea capaz de ejercer un liderazgo determinante para asegurar los propósitos educativos, que transforme la organización y el funcionamiento al interior de las escuelas. En este sentido, la figura directiva cumple un papel relevante en el diseño de los acuerdos escolares de convivencia, ya que mucho de lo que se hace o deja de realizarse en las escuelas depende del ejercicio de la función directiva. Parafraseando a Fulan, en su libro La escuela que queremos, el ejercicio de la función directiva define, en muchos casos, la imagen y el ambiente escolar, en general, la mayor parte de las prácticas que suceden al interior de la escuela. Que el director se involucre en la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia no solo remite a la idea de cumplir con la función de coordinar y organizar las actividades, de sistematizar y organizar la información. Por el contrario, se requiere de su participación activa como un miembro más del colectivo docente, interesado en el bienestar y en la mejora de la convivencia en el plantel. Su liderazgo estará orientado a promover la participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones y su responsabilidad en el cumplimiento de las normas y los compromisos establecidos. Otro actor importante es el personal docente. Los docentes cumplen un papel fundamental en el desarrollo integral de los alumnos. Sus prácticas escolares y pedagógicas tienen influencia en el comportamiento de los estudiantes y lo que hagan o dejen de hacer en el aula y en la escuela será determinante para lograr que ocurran los aprendizajes. Los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos. CEP 2011. Es innegable que el docente es promotor y ejemplo de actitudes y del establecimiento de relaciones basadas en la inclusión, la democracia y la resolución pacífica de conflictos. Por ello, surge la necesidad de trabajar de manera conjunta, uniendo esfuerzos, compartiendo la misma visión y metas en relación con la forma de generar un ambiente de aprendizaje congruente con las necesidades de sus alumnos. Lo anterior solo se consigue con la participación, la disposición y el compromiso de un equipo docente, dispuesto a crear las condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan a aprender y aprendan a convivir dentro de un marco de convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Por lo cual es fundamental la participación activa del personal docente dentro del proceso de elaboración de los acuerdos escolares de convivencia, al ser los encargados directos del aprendizaje de los alumnos. Son quienes mejor conocen sus procesos de aprendizaje y tienen claridad en las necesidades e intereses derivados de estos. El siguiente actor son los alumnos. La participación de los alumnos en la formulación de principios que regulen la convivencia diaria es importante, porque al sentirse escuchados, las normas se convierten en un compromiso compartido, incrementando así las posibilidades de que se respeten, se fortalezca su autoestima, su autorregulación y su autonomía. Su participación deberá ser activa, será fundamental en la medida en que logren externar sus puntos de vista, intereses, opiniones y reflexiones. De esta forma podrán obtener más información y disposición para cumplir las normas y establecer los compromisos pactados. De igual forma,
El que se involucren durante todo el proceso de elaboración y diseño constituye por sí mismo un aprendizaje que promueve su actuación como ciudadanos responsables dentro y fuera del plantel. El siguiente actor educativo son los padres de familia o tutores. Tal y como lo señalan los planes de estudio de educación básica y media superior, actualmente se requiere fortalecer las relaciones entre los estudiantes, los docentes, la familia y la escuela. La finalidad es lograr promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan vínculos entre los derechos y las responsabilidades y delimiten el ejercicio del poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la familia. Por lo general, la aplicación de reglas y normas suele ser una atribución exclusiva de la escuela. Sin embargo, de la misma forma que sucede con los alumnos, en la medida en que los padres de familia se involucren, se sientan escuchados y se valoren sus opiniones e ideas, su compromiso y disposición es mayor y, por tanto, logran convertirse en aliados en el aprendizaje y en la tarea educativa, fundamentalmente en asuntos que corresponden propiamente al núcleo familiar, como son cuidado de la salud física y mental, establecimiento de un ambiente familiar que promueva la seguridad y la confianza de los estudiantes, interés por lo que sucede en el contexto escolar, entre otros. ¿Cómo resolver los conflictos ante la transgresión de una norma? Antes de la aplicación de una medida disciplinaria, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerar el contexto y la circunstancia que rodea la falta. Cuando las medidas son aplicadas sin tener en cuenta estos elementos, es probable que se actúe con rigidez y arbitrariedad. Las acciones para aplicar las medidas disciplinarias deben apegarse a un procedimiento definido, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados a ser escuchados, a que sus argumentos sean considerados, que se presuma su inocencia y que se reconozca su derecho a defenderse. Tanto el personal directivo como el comité de desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares deberán tener presente factores agravantes o atenuantes. De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. Si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, esta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y por ende su responsabilidad. Una estrategia que acompaña este proceso es la resolución pacífica de conflictos, la cual suma políticas de prevención a la dinámica escolar, medidas pedagógicas preparadoras y protocolos de actuación contenidos en la carpeta para la atención de quejas o denuncias por violencia, maltrato, acoso escolar, de tal modo que se brinde a los involucrados la posibilidad de asumir responsabilidades individuales por las malas conductas y poder reparar el daño reforzando el vínculo interpersonal que mejora la convivencia. Para llevar a cabo una estrategia de resolución pacífica de conflictos se precisa de la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría, lo que se entiende como la igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los involucrados. Por ejemplo, no genera las mismas consecuencias un conflicto entre estudiantes que uno entre un alumno y un docente. En este último caso existe una relación asimétrica de poder, por lo que las partes no están en igualdad de condiciones para negociar. Para una resolución pacífica de conflictos es importante que se cuente con una sanción proporcional y formativa, pero también es necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar de manera positiva los conflictos. Algunas técnicas son la conciliación, la mediación y la negociación. La conciliación es un proceso de solución de conflictos simples que facilita la presentación de reclamaciones y su resolución. Tiene un carácter ecuánime y la fundamentación de la decisión del conciliador es con base en las pruebas que presentan las partes. Uno o más conciliadores proponen alternativas al conflicto. Este procedimiento se sostiene en el diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados. Se indaga una solución justa y formativa para las partes en relación con la situación planteada.
La mediación es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible para ayudar a que dos o más personas encuentren la solución a un conflicto en forma no adversaria, en el que interviene un tercero imparcial llamado mediador, quien facilita la comunicación y ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo o resolución del problema sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando restablecer la relación y la reparación del daño cuando sea necesario. Lo que se pretende es que todos aprendan de la experiencia y se comprometan en su proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto a las partes del conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. La negociación. En este proceso solo participan los involucrados directamente en el conflicto, sin intervención de terceros, para que los implicados entablen un diálogo que busque la solución a sus diferencias, lo que se explicita en un compromiso. Deben centrarse en el problema con la finalidad de buscar una solución conveniente para ambos y que las concesiones se dirijan a satisfacer los intereses comunes. Muchas gracias por la atención prestada al presente video. Hasta pronto.